Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast Crianza Nómada. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial desde Madrid. Esta es el primer capítulo en persona y estoy la verdad muy contenta, en verdad. Muchas gracias por tu tiempo, por las ganas de compartir tu historia, ¿no? Por creer en el proyecto y la verdad me emociona mucho estar acá contigo. Entonces, cuéntanos, empecemos tal vez conociendo un poco de ti. Cuéntanos quién eres, de dónde eres y cómo llegaste aquí a Madrid. Dale. Primero de todo, muy honrada, encantadísima, súper feliz de que me hayas dado esta oportunidad de aparecer en tu podcast. Y nada, te comento, a ver, yo soy de Colombia, soy originaria de Puerto Rico Meta y emigré aquí hace casi 8 años. En principio había salido antes del país, hice un semestre en México, tuve la oportunidad de viajar a Chile, hice varias cositas y como que vi la vida con otra perspectiva. Justo tenía un familiar aquí en España que viajó a Colombia en unas vacaciones y estaba finalizando mi carrera y como que empezó a introducirme un poco acerca de España, de Madrid, empezó a decirme que podía hacer un máster allí, que no sé qué, y bueno, al final me convenció, me gustó un poco la cultura, empecé a investigar, vi algunas universidades y apenas me gradué a los 3 días me vine para acá. Wow. Vine para acá, empecé a hacer el máster y nada, ya me gustó mucho, estoy enamorada de Madrid. O sea, yo conozco otras partes de España, pero me encanta Madrid, no me iría de Madrid de momento. Y nada, desde ese entonces estoy aquí, he trabajado, he estudiado, he hecho muchísimas cosas. Ahora soy madre, tengo una niña de 1 año y medio, soy madre separada también. Y nada, pues, ¿qué más te podría decir? Un poco más, actualmente estaba trabajando, ya no trabajo. Y nada, me dedico casi que al 100% a estar con la PEC y bueno, hacer cositas que vayan saliendo así por mi cuenta. Ok. Y cuando, o sea, yo creo que esa idea de venirte a vivir acá llegó cuando esta familiar, si es que cuentas, te hablaba y te motivaba. Tú dijiste, ok, me voy del país. O sea, fui como, quiero migrar y quiero tener mi familia en otro lado. Sí, ¿Cierto? sí, algo así. O Igual. fue como más de, quiero ir a tener experiencia internacional y ya Sí. veremos a ver qué pasa. Bueno, sí, como ya había salido del país, me gastó mucho, o sea, he dicho, a ver, yo no, Colombia, amo mucho mi familia, amo mi tierra, me encanta estar allí, me encanta la comida y demás, pero como ya había salido, había visto otras cosas, otra calidad de vida en otros países, otras oportunidades, que, bueno, en su momento quizás en Colombia sí estaban, no de la misma forma, pero dije, bueno, yo quiero experimentar más y como ya tenía esa chispita, ese bichito de querer emigrar, no estaba en mis planes venirme del todo. Se ha dicho, bueno, me voy un par de años, como todas, ¿no? Sí, como para ver, A para... pasar 86 años y mira que estaba. No, esto sí, está como por experimentar. Un par de años he dicho, me hago un máster, miro qué tal me va. Y si me va muy bien, pues bueno, nos quedamos, no pasa nada. Si me va mal, pues bueno, nos revisamos, eso no es un problema. Pero al final sí, o sea, iba como mitad, mitad. Si me va bien, me quedo. Si no, Igual. exacto. Pero quizás sí iba muy enfocada a querer hacer una vida fuera de Colombia. Ok. O sea, siempre he dicho, bueno, regreso a mi casa a caso dado de que no me vaya bien, siempre con esa opción, pero sí que tenía visualizado hacer mi vida fuera de Colombia. ¿Y sabías que era España o decías como Latinoamérica? Bueno, decía cualquier parte del mundo en realidad. En principio, mi objetivo era quería vivir en Italia. Quería ir a Italia, hacerme un máster, no sé qué, pero claro, como mi primo viajó en ese momento, en esas vacaciones, empezó a pintarme que España, Madrid, que era muy bonito. Me dio la oportunidad mejor de quedarse en mi casa, que eso ya es o sea, sí, eso es un punto a favor grandísimo que al final uno dice, bueno, ¿dónde me voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? El inicio, entonces él me dio como ese pie para animarme aún más porque he dicho, bueno, tengo dónde llegar. O sea, como el cuento, tengo la COVID y la vivienda asegurada y ya con eso, o sea, y eso a defender. Entonces ya desde ahí dije, bueno, me voy para Madrid a ver qué tal. No era el objetivo principal, pero pues eso, empecé a investigar, me gustó, no sé qué, y he dicho, bueno, vámonos para España a ver qué tal. Si no, pues Italia está al lado, experimento. Puedes saltar esa salto para allí. Y si no, por último, casita y ya Sí, está. casito. Vemos la oportunidad después, no pasa nada, pero sí, al final, y nunca he sido de decir, ay, no, de pensármela. Siempre, o sea, siempre que me ha salido un viaje, por ejemplo, en la universidad, cuando se me dio la oportunidad de hacer el intercambio, sí, De una. de una vez sí. Una amiga me invitó, me dijo, sí. Y eso, no me lo pensaba, o sea, intentaba buscar el dinero, no sé qué, y a los días ya tenía el pasaje comprado. Lo que te digo, yo me gradué, había investigado la universidad en la que quería hacer el máster y demás, no tenía mucha información tampoco, pero de hecho es que si no me voy ahora, no me voy. Sí, era el momento. Y dije yo, y si no empiezo a estudiar ahora, no estudio después, porque de pronto empiezo a viajar, empiezo a disfrutar mucho la vida Y luego ya. y de pronto los objetivos que tenía en la mente
en principio no los cumplo, no pasaría nada, pero pues la idea era como seguir una línea y a los 3 días me fui. O sea, compré el pasaje, apenas me lo dejé, a los 3 días me fui. Wow. ¿Y cómo fueron esos primeros días o meses o incluso años cuando migraste? Sí, bueno, al principio, claro, uno ve todo diferente. Uno dice, ay, qué chévere. A uno, como un niño chiquito. Sí, Cuando todo es nuevo. Sí. Al principio entonces todo es fascinante. Para uno todo es, Wow. wow, el clima, wow, el frío. Claro, yo vengo de tierra caliente, aquí el frío, y yo, wow, el frío. Uy. Y todo, súper curioso. Claro, ver que, por ejemplo, a mí, cosa que me sorprendió de España, era el respeto hacia los peatones, que aquí uno cruza y no hay necesidad de correr. Pelear con el carro. Exacto, eso. Que, no sé, o sea, como que, la cultura de España es muy bonita, es muy hermosa, pero eso, cualquier cosa que decían para mí era increíble. Ay, no, qué chévere. Ay, cómo hablan. Ay, Oh, sí, el acento. bueno, a mí me parecía antes fastidioso, pero yo empecé a decir, qué chévere. Entonces, al inicio todo era emocionante. Todo, o sea, la universidad, los compañeros. Ya después de meses, claro, ya uno empieza a extrañar la familia, creo yo. Bueno, yo siempre he sido muy independiente. Yo viví casi todo el tiempo alejado de mis padres. Mis padres son separados. Yo vivía con mi padre. Yo, a mi madre la miraba muy poco, mi padre también, porque vivíamos en Villavicencio, nos cuidaba alguien, él se iba a trabajar a sus fincas, a sus cosas, y nos veía cada 15, 20, entonces digamos que muy apegada a mi familia tampoco era. Pero, claro, ya uno empieza a extrañar su cultura, que levantarse, el desayunito colombiano, que el climita, que salir con los amigos, conocer todo. Por ejemplo, aunque mi primo me dio la oportunidad de vivir donde él vive, claro, él vive a las afueras de Madrid. Okay. Entonces es un pueblito donde no hay un alma. Entonces el transporte era súper complicado, las tiendas no estaban abiertas a las 6 de la mañana por si se te olvidó comprar el pan, no, pues aquí no. Sí. El transporte, si se me perdía un bus, pues ya me tocaba, Esperar. por favor, llévame a bus, esperar 3 horas. Y cositas de netas, claro, ya empecé a extrañar un poquito más la tierrita, mi mamá, que la miraba cada X tiempo. Ya cuando, la primera Navidad, durísimo. Yo cumplo años en diciembre, entonces ese año me dio durísimo, durísimo, aunque eso es lo que te digo, por más de que no fuese apegada, decía como, "Uy, no estoy en mi país, mi cumpleaños, mi primer cumpleaños". Cumplía 23 años y a pesar de que mi prima me compró una tarta, yo justo cumplo el día que empiezan las novenas. Entonces él, como para hacerme sentir en familia, invitó gente, hicimos la novena, aunque me sentí súper acogida, súper rica, ya trabajaba, ya estudiaba. No sé, como que se siente uno como con esa espinita de, ay, no estoy en casa, pues, estoy en casa, qué duro. Pero yo soy una persona que a mí, o sea, no sé si la tristeza me dura poco, pero yo soy de la que trata de maquinar súper rapidito, me pongo a hacer cositas para que se me pase el tiempo, para no pensar mucho, porque si no, bueno, igual si hubieron temporadas donde ya me fui a vivir sola, me independicé, por decirlo así, de mi primo, ya trabajaba, ya tenía las formas, ya había dejado de estudiar, entonces he dicho, venga, me alquilo una habitación. Me alquilo una habitación en Madrid como para... Está más cerca como a la ciudad, a la ciudad, para compartir más con mis compañeros. También de eso. Exacto, para mis amigos hacían planes y yo no podía porque, claro, el último bus se me iba a las 9, 10 de la noche. Y si lo perdía, ya es que ya no podía llegar a la casa. Sí, dormía en la calle o dormía en la casa. No me... Para empezar a socializar más, conocer más, compartir con mis amigos y demás. Entonces, claro, en esas épocas hubieron momentos en los que me quedaba sola en la habitación y me ponía a pensar. Y decía, ay, Dios mío, ¿será que las embarré? ¿Será que me devuelvo? No, entonces no me voy a devolver. No, sí, yo soy muy obstinada y decía, no, yo puedo con esto. Uno de mis percances fue que tramité mal la documentación. Yo saqué un visado y luego me malinformaron y volví como a sacar ese visado, pudiendo haber sacado como una residencia. Entonces hubo un tiempo que como que se me juntó todo, que no me daban la visa, había acabado la universidad, no me recibían un papel, luego en el trabajo me pedían la renovación del documento, como que todo empezó, no. Uy, esa temporada sí, yo creo que hasta alcancé a empacar las maletas, llevaba como 2 años acá. Empaqué las maletas y después dije, no. Y ya empecé como a rebuscarme las opciones, bueno, voy a hacer esto, vamos a centrarnos, voy a hacer esto, lo otro. Tengo 2 amigas hermosísimas que son mujeres amigas de aquí, me dieron muchísimo apoyo. Mi mami a la distancia, con mis hermanos, a pesar de la distancia, me daba apoyo todos los días, o sea, era como, vamos, hija, usted puede, no sé qué, entonces ya me animé muchísimo. Ya me empezaron a salir mejor las cosas. Vino el COVID. Vino el COVID, justo vino mi mejor amiga de Colombia, se vino con su esposa y con su hija a vivir conmigo. Se animó, no sé qué, yo le comenté un poco la situación, yo viví con ella en Chile. Y le he dicho, bueno, vente, pasa. Yo le dije la verdad, mira, hay que hacer esto, lo otro. Y ya dije, bueno, pues me voy a sentir como en familia, porque yo vivo con ella, como a formar como ese hogar chiquitito, a pesar de que no éramos familia.
y de pronto sí me sienta mejor, pues sí me siento mejor, pero vivimos el COVID, porque ella llegó y al día siguiente hubo El cierre. el cierre de todo. Y desde ahí, bueno, con ella ha sido un poquito más fácil las cosas. Claro, ya me senté un poco más en hogar, viví con ella 2 años y medio, ella tuvo una bebé, tuve la oportunidad de ver la maternidad con otros ojos. Bueno, mi primo, cuando yo recién llegué acá, su esposa estaba embarazada también, entonces también vi de cierta parte la maternidad con la esposa de mi primo, que es enfermera neonatal. Me enseñó muchísimas cosas, luego con mi mejor amiga que tuvo su bebé. Y bueno, así sucesivamente, luego ya conocí al papá de mi hija, formé mi familia y ya he dicho, ya mis raíces aquí, no creo que ya vuelva a Colombia, a no ser de que sea para vivir la jubilación. Creo, aunque yo amo mi familia y demás, ya he dicho, no, ya me... ¿Y qué te hace quedar? Que tú digas, no me voy. Al menos por el momento de Madrid. No sé si después te mudes para Italia. De momento yo creo que la calidad de vida y las oportunidades, aunque yo sé que en Colombia, o sea, mucha gente dirá, es que en Colombia también hay muchas oportunidades. Sí, hay muchas oportunidades y demás, pero yo siento que vivir aquí, o sea, la relación de lo que yo puedo conseguir aquí versus lo que para sostenerme, para vivir, es que me da. En Colombia tengo que ganar muchísimo para poder tener una muy buena calidad de vida. La salud está súper deteriorada allí, o sea, tienes que tener, mi padre tiene formas, es un señor que tiene muchísimo dinero y paga un seguro que no te alcanzas a imaginar cuánto paga y aún así la atienden súper mal. Entonces a mí la cuestión de la salud es que me pone la seguridad. A mí yo creo que uno de los factores importantes que influyen en mi decisión de quedarme es la seguridad. Que yo aquí, aunque obviamente aquí hay inseguridad, También hay casos. roban, hacen cosas, hacen de todo, pero no tanto como allí. O sea, yo aquí puedo andar con el móvil a las 3 de la mañana, yo me iba de fiesta, puedo salir en falda, puedo salir literal que se me vea la punta de la nalga y no me están echando el piropo, no me están viendo feo, no me están rapando el móvil, no me están rapando, o sea, no tengo que estar con mis cosas así. No puedo decir, salgo de fiesta y a las 3 de la mañana tengo que pedirme un taxi, sí o sí, pero también me da miedo montarme al taxi porque no sé para dónde me lleve. No, aquí es un poco más seguro. O sea, obviamente, sí, lo que te digo, pueden pasar cosas, pero sé también que, por ejemplo, mi hija puede ir a los parques y sé que puede jugar en buenos parques, sé que las guarderías son un poco más seguras, que yo sé que puedo andar con ella de la mano en la calle y no me va a estrellar un loco, a no ser de que sea, o sea, de verdad, tengo que tener muy mala suerte para que llegue a pasar eso y espero que no llegue a pasar. Pero eso, la seguridad y la tranquilidad de poder andar a la hora que sea con cualquier objeto de valor sin el miedo de que me lo vayan a quitar. Puedo ponerme mis anillitos de 15 de oro sin que tenga miedo de que me vayan a quitar el dedo a la vuelta de la esquina. Es muy cierto. Eso es, yo creo que uno de los factores que más peso tiene respecto a querer vivir aquí, en Europa en general, ¿no? En Europa. En general, porque obviamente hay países un poco más seguros, hay otros un poquito más inseguros. Aquí me llegaron en algún momento a robar el móvil, pero no me di cuenta, ¿sabes? Fue cosquilleo. Algo así, exacto. No, yo creo que ni cosquillo, yo fue que lo dejé, creo que lo dejé en un vestidor, yo dije, me lo robaron. Pero, por ejemplo, yo he perdido mi móvil, el que tengo actualmente, lo he perdido como 3 veces, las 3 veces me lo han devuelto. Wow. Sí, es una suerte increíble, te lo juro. Y una de las veces que me lo quitaron fue un chico colombiano, en un Cosquillo estaba embarazada, y otro chico colombiano se dio cuenta, yo me bajé del bus, y el otro chico colombiano se bajó con el ladrón, lo enfrentó, le dio el móvil, y luego yo llamé, me contestó y me dijo, se lo acabo de quitar al ladrón. Nos encontramos y me dijo, a ver, ¿cuál es la clave? Claro, me dice, es que te acaban de robar. Dijo, es que uno no puede emigrar de su país para venir a hacer cosas como esas, no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas me ponen súper... Yo he viajado a Colombia en vacaciones y la primera vez que viajé a Colombia estaba en Villavicencio y es que fue contestar una llamada en la calle cuando me hizo un señor, esconda el móvil. Y fue tener que ponerlo así, me entré a la casa y he dicho, Dios mío, no puede ser. O sea, el barrio donde me crié, digan que quiero criar a mi hija que crezca con seguridad y que no esté mirando para todos los lados, observando, o corriendo porque es que va a suceder algo, porque aquí se agarraron una puñalada, que el tiro, que mataron al vecino, que el sicario, que no sé qué. O sea, no es tan visible eso aquí. Entonces, eso para mí es más que ganancia. Sí. Es poder tener un sueldo y no tener que matarme y decir, con esto puedo sobrevivir y puedo ahorrar. Y puedo tener calidad de vida. Exacto, puedo tener calidad de vida. Exacto, puedo decir que no tengo que pagar mucha plata para la salud y que me puedan atender bien. O sea, no es la mejor salud del mundo, o sea, la mejor atención, pero sí que sé que si mi hija se me enferma o yo me enfermo, voy rápido, me atienden rápido, me atienden de la mejor manera. No tener que esperar horas y horas y horas y horas y horas y que después me nieguen una cirugía, que me nieguen muchísimas cosas. Por ejemplo,
Algo que en Colombia tienes que tener un seguro privado para poder hacer es que el padre de tu hija pueda entrar al parto. Aquí pueden hacerlo, aquí el padre puede entrar al parto. Es un derecho, o sea. Literal es un derecho, exacto. Sea cesárea o sea lo que sea. Puede entrar a los controles. Hay muchísimas cosas que yo digo, o sea, Dios mío, donde mi país tuviera eso, o sea, es que yo no me iría a mi país. Pero lamentablemente no, o sea, y me sigo plantando. Mi papá, vuelvo que te digo, mi papá tiene muchísimas cosas y él me dice, ¿por qué no se devuelves aquí? No le va a faltar nada. Pero no quiero eso. O sea, le digo, papi, no, yo no quiero vivir bajo tu techo y vivir como siendo, sí, es que soy la hija de tal persona y vivo de esa manera. No, yo también quiero sudármela, quiero ganarme mis cosas por mi propio mérito y quiero hacerlo y quiero vivir tranquila y no quiero tener que decir, es que paso 12 horas trabajando, no puedo ver a mi hija, es que no descanso, es que no puedo salir con mis amigos, es que no puedo hacer tal cosa porque es que el trabajo no me lo permite y luego me llega el dinero, llega y se va. No quiero eso. Y aquí, pues gracias a Dios, en ningún momento me ha faltado el pan, en ningún momento me ha faltado el trabajo. Y ese he conocido también. He hecho mi propia red de apoyo, por decirlo así, de amistades. Que es súper importante estando con Conocí a mis mejores amigos de aquí. Bueno, dos de ellas es una peruana, otra es argentina. Y llevamos 8 años de amistad y hemos sido súper amigas. Y somos como esa familia que formamos aquí, que cuando se hacía Navidad, ¿qué hacemos? Entre nosotras, ¿qué hacemos? No sé qué. Mi amiga es casada, la argentina, tuvo sus 2 bebés, yo tuve mi bebé. Entonces siempre hemos estado ahí como para los momentos importantes, que al final eso aporta muchísimo. Tú dices como es que he formado mi familia, mis amigos, mi red de apoyo aquí y es bonito. Entonces al final dices, bueno, o sea, no me falta mucho, ¿sabes? Mi familia, mis padres, sí, pero bueno, al final ellos también tienen que vivir su vida y también tengo que vivir la mía. Lo puedo hacer, es una decisión mía, es un derecho y la estoy pasando medianamente bien. O sea, ahora me refiero, no me falta, gracias a Dios, nada, tengo salud, tengo trabajo, está mi hija, tengo seguridad. Entonces eso me aporta un montón. Eso me pone a pensar de que, bueno, si regreso a vacaciones, pero tiene que ser algo muy complicado para yo tener que devolver. Sabes que no te lo había dicho, no sé si te lo había dicho, pero, o sea, en verdad, qué admiración y qué berraquera la tuya, porque yo digo, cuando uno tiene un hijo, uno necesita, dice, no sé si lo has escuchado, que para crear un niño necesitamos una aldea, ¿sabes? Y tú, digamos, pues, divorciada de alguna manera, con la nena, ¿cómo has logrado mantener y crecer esa aldea? Me has contado que has logrado tener esas amistades que te ayudan y sin ser la red de apoyo, pero yo digo, wow, porque eso es muy difícil, ¿sabes? O sea, mantener una amistad lejos también no es tan fácil ya a la edad que uno tiene, uno pues tampoco está buscando amistades por todo lado, ¿no? Ya se vuelve uno más selectivo. Uno se vuelve más selectivo, entonces crear esa aldea es muy complicado, pero no sé, o sea, admiración porque tú has encontrado la manera como de tener esas amistades que te ayudan, te soportan, y eso es súper importante. O sea, yo creo que sin eso, yo no sé uno cómo haría, ¿sabes? O sea, no sé no sé cómo lo hacen las chicas, no sé cómo lo haces tú. A ver, yo tuve la suerte, porque en sí es suerte, de que mi madre vino a cuidarme la dieta y se quedó 3 meses conmigo. Entonces, la bebé se me adelantó un par de semanas, casi un mes. Y claro, mi mamá duró 10 días, o sea, yo no estuve con mi mamá 10 días y yo tuve cesárea. Esos 10 días, yo creo que donde mi mami no llegue, a mí me da depresión postparto. uy, es que es muy duro, ¿no? Me da depresión postparto porque tuve días en los que mi expareja, él tuvo que seguir trabajando porque en su momento justo recién había empezado en el trabajo, no quiso decirlo de la maternidad, bueno, que era padre porque le daban cosas que lo echase, no sé qué, pues no sé cuántas. Y claro, yo me quedaba acá sola en la casa con una cesárea y con la niña. Yo llamaba a mi mami llorando y le decía, mami, es que yo creo que yo no puedo, ya voy a llegar, hija. Llegó mi mamá. Qué descanso, No, qué Dios soporte. mío, qué suerte, qué soporte, de verdad que es muy cierto cuando dicen que cuando nace, o sea, uno tiene un bebé y uno es madre, necesita de su madre. O sea, todo el mundo está pendiente del bebé, pero nosotras como mamá también necesitamos de nuestra mamá, también necesitamos a mi mami. Y eso, y luego pasaron un par de meses, como 2 meses, de que se fue mi mamá y vino mi hermana menor. Vino, allá hemos planeado que ella viniese, ella quería compartir con Lucía, ella quería ver a Lucía, se llama mi hija, quería verla crecer, quería conocerla de bebé, quería estar con ella, no sé qué. Vino justo hace un año para octubre y ha sido mi soporte. Ha sido mi soporte. Creo que ella me dio las fuerzas en su momento para poder tomar la decisión de separarme y criar a mi hija de cierta forma separada de mi expareja, para que pudiese tener una mejor calidad de vida ella, para que mi hija viera en mí un ejemplo. Entonces me apoyé muchísimo en mi hermana, muchísimo. Y mi mejor amiga, que fue con la que viví, ella es como mi hermana, ella es como mi mamá, es como todo. Yo creo que sin ellas dos no lo hubiese podido lograr. O quizás sí, pero hubiese sido más complicado y hubiese tomado más tiempo.
Sí, porque en algún punto yo creo que sí, de pronto hubiese encontrado Uno encuentra la manera, la berraquera para la berraquera para hacerlo, pero sí hubiese sido muy complicado. Si no hubiese sido por ellas dos, yo creo que no, o sea, no la logró tan fácil. Bueno, tampoco ha sido fácil, pero sí, si no fuese. Y también por mis amigas, que ellas dos, y sobre todo por Vicky, que es mamá, que me daba como sus consejos, yo la miraba de cierta forma, y así decía, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero para mi hija? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Estoy capaz? ¿Estoy bien de salud? ¿Puedo trabajar? Sí, puedo trabajar. Mi hija le falta algo, no le falta nada. ¿Está bien? Sí, está bien. Vale, venga, yo puedo. Y así, entonces, claro, ya estando mi hermana aquí, ya me dediqué yo a trabajar porque yo no trabajaba. Durante el embarazo no trabajé, durante el posparto no trabajé, durante un año, casi un año. Y ya cuando llegó ella, claro, ya pude empezar a trabajar porque yo tenía el miedo de dejar la niña con cualquier persona. Aunque mi expareja tiene su familia acá, tiene sus papás y demás, que de cierta forma también fueron un poco apoyo, aunque no es mi familia en sí, pero sí fueron apoyo, pues yo no quería tener que dejar a Lucía para trabajar mucho tiempo y tan chiquita. Yo decía, ay, Dios mío, no. Pero ya cuando llegó mi hermana tuve la confianza total y plena. Me dijo, no, vete a trabajar tranquila, yo te ayudo, nos apoyamos entre las dos, no sé qué. Y ya empecé a trabajar, ya empecé a generar dinero, ya empecé a hacer cositas. Y Lucía se está criando espectacularmente, tiene al menos a su tía al lado Que la ama, que la la adora. cuida. Dice, mi hermana dice que ella no va a tener hijos porque con Lucía está purgada, pero la ama, la ama, la ama. Y así, entonces eso, con eso, con ese apoyo es que lo he podido lograr. He podido salir adelante. Si no, es que yo la verdad admiro a esas mamitas que aunque no se separen, ¿cómo hacen para hacerlo solitas, sin su mamá, sin una amiga? Es porque hay muchas mamás, bueno, sabemos muchas veces que nosotros tenemos hijos y nos alejamos mucho de las amistades, porque queramos o no, la maternidad puede ser lo más hermoso de este mundo, puede ser una bendición. Mi hija yo la adoro, la amo con mi corazón, yo creo que no he amado a nadie como a mi hija, pero ha sido lo más retador que he tenido en la vida. Uy, mucho. Te reta Porque, como mujer, como ser exacto, humano. uno se cuestiona muchísimas cosas y uno como que el chip de la cabeza se resetea mal y tú empiezas a cuestionarte muchísimas cosas. Entonces empiezas a ver cosas que antes no mirabas con otros ojos, te cuestionas, te juzgas, luego te admiras, luego te juzgas, luego te echas porracito, pues qué mamá, qué hermosa mamá, luego no, qué mal mamá soy, no sé qué. Entonces es muy retador esas mamás que no tienen ese apoyo, esa amistad. O hay veces que tienes amigas que dicen, es que fue mamá, entonces me alejo. Sí, es que está con el niño, no es que está con el niño, entonces ya no te invitan a salir, Es que ya no te incluyen en cumpleaños o lo que sea, entonces tú empiezas como, o sea, dices, pobrecitas, o sea, ¿cómo le hacen? Y que a veces no tienen el apoyo de su pareja, o a veces por más de que uno tenga el apoyo de la pareja, yo creo que necesitamos ese aire de poder salir y tener la amistad o la familia o nuestro tiempo para nosotras mismas, es decir, me quiero ir, no sé, un día ir a mirar almacenes, echar ojos, y no compré nada sola, pero ¿con quién dejo el bebé? ¿Estará bien? Y si me voy, estoy todo el tiempo, ¿cómo está el bebé? Sí, pero ¿ya comió? ¿Ya creció? ¿Ya hizo caca? ¿Está llorando? ¿Tú reña? ¿Tú crees que ha llorado porque me extraña? Entonces también como quitarse un poquito, entonces imagínate, las personas que no tienen con quién dejar el bebé. Ay, no, complicadísimo. sí, a mí, ¿sabes qué me ha costado desde Ginebra? Es que es muy costoso. O sea, nosotros hemos construido como esa pequeña aldea, digo yo, de amigos, ¿no? Que han sido muy queridos y muy pendientes de nosotros. Pero claro, ellos no son papás, ¿no? Entonces no entienden como por lo que uno pasa siendo papá. Y Gael no es que se vaya a quedar con ellos, pues así como si nada, porque todavía no siente esa confianza, ¿no? De quedarse. Entonces a nosotros sí nos ha sido difícil, incluso para mí o para mi esposo, como sacar ese tiempo. Por ejemplo, para los dos. Por ejemplo, mi esposo Hernando es súper presente y hace pues hacemos los dos en la labor de nuestros de papás, maternamos juntos, pero cuando ya, digamos, yo quiero salir, pues él es quien cuida a Gael, ¿no? Entonces yo logro salir y me tomo mis cafés o salgo con mis amigas, pero no hemos tenido, digamos, tener el date dos de los dos, porque a veces es muy difícil. Entonces lo que tú dices es cierto y es que nosotros no tenemos familia. Para nosotros es muy difícil encontrar ese espacio. ¿Mm? Claro, está la persona que te cuida, la nani, que tú puedes pagarle, pero es lo mismo lo que tú mencionabas, es que no es la familia, ¿sabes? No es, y yo no sé, yo todavía no me siento, no sé, confiada en dejarle un niño todo el tiempo a una nani. Sí. Entonces, eso a mí me cuesta todavía. Vamos en el proceso porque también reconozco que uno necesita tiempo para uno. Pero qué bonito es que tengas a tu familia acá, o sea, eso te ayuda
Parte de ella. Parte de ella, obvio. A ver, exacto, parte de ella. Ayúdame. Yo desearía tener a mi familia acá, pero... Sí, aparte de eso, tengo la suerte también de que justo este año una prima de nosotras que se crió con mi hermana emigró a Polonia, no le fue muy bien. Y le ha dicho, ven, o sea, no te devuelvas, si no te quieres devolver, no te devuelvas obligada. Vente para acá, yo te recibo en casa. Vente para acá, lo intentas y si tú ves que no, pues te devuelves. Entonces, no quise que era, o sea, había invertido mucho tiempo, dinero, muchas cosas. Y le dije yo, no te puedes ir con la perspectiva de ver que si tú sales del país, te va mal. No, inténtalo aquí. Y vino para acá, ella estudió educación infantil, en Colombia trabajaba con niños, Lucía la adora, o sea, tengo la suerte ahora de que para cualquier cosa tengo la plena confianza de dejárselas, aún así siento culpabilidad, decir como quiero salir mal. y digo, ¿será que se las dejo? Pero es que también querrán hacer sus cosas, yo no sé qué, bueno, pero en mi caso también, para Lucía ahora está en la guardería, pero a mí me costó un montón meterla a la guardería, porque yo decía, Dios mío, mi niña tan chiquita. Yo la voy a meter allá con desconocidos, con niños a que coja virus, antes de que todo, hasta que al final empecé a cuestionarme y una cosa que me funciona mucho siempre que tengo dudas es hacer unos pros y unos contras. Sí, que es lo bueno. Me centro y empiezo a escribir, es que pasa esto, otro. Y consulto con mis personas más cercanas que son las personas que de pronto me pueden ayudar y que... O que ya han pasado por la experiencia de mandarlos a la guardería o no. Exacto, es mi mejor amiga que llevó la niña y decía, ¿tú crees? Me decía, yo creo que sí, ella fue la que me dijo, yo creo que si yo hubiese podido llevar a Samantha a la guardería un poco antes de la edad que la llevé, pues hubiese sido, o sea, el cambio hubiese sido muchísimo. Me dijo, inténtelo, nada pierde, inténtelo, a ver qué. Lo intenté, bien. Gracias a Dios, te tiro la suerte, toco madera. Me encanta la guardería, le digo muy bien. Y eso, o sea, que tengo a mi hermana, pero necesito salir, se la puedo dejar con plena confianza. Pero al inicio incluso me costaba, porque claro, por más de que ella... Uno más responsable. Tiene 19 años. Y por más de que le encanten los niños y que sea su sobrina, yo decía... Ay, ¿será que la puede comprender? ¿Será que si llora la sabe calmar? ¿Será que si tal cosa? Ay, no, Dios mío, entonces me cuesta. Imagínate, si con familia cuesta dejarle. ¿Cómo será con una nani? O sea, también te admiro un montón de que en este momento no quieras, o sea, no quieras no de qué. Nosotras es que como que nos cerramos un poquito de que es que no. Y al final uno se va abriendo de a poquitos porque lo va viendo, pero claro, es una decisión supremamente difícil y de mucha responsabilidad porque puede salir muy bien como puede llegar a salir mal. Pero hasta el final, si no corremos el riesgo, o sea, es que no, o sea, bueno, el riesgo, no sé si será un riesgo, bueno, si no damos ese paso, es muy complicado, pero sí te comprendo totalmente. O sea, es que es difícil soltar, pero no sé si será para todas las madres, pero es muy difícil soltar y delegar. Uy, sí. Delegar, para mí, es muy complicado. Es muy complicado delegar. Y yo soy muy mamita, ¿saben? Muy de hacer las cosas de para aquí, para allá. Soy muy mamá gallina, soy muy mamá. Soy muy mamá gallina y me cuesta un montón. Por ejemplo, cuando mi mami vino, que yo estaba en dieta más, entonces mi mami me decía, ven al baño, no sé qué, yo le decía, no mami, venga al baño yo, porque yo decía, mi mami no la va a saber coger, mi mami parió 4 hijos, o sea, o cositas así, entonces ya después mi mamá me decía, mamita, tranquila, yo soy su mamá, confíame en la niña, vale mami, solamente una vez nos fuimos a hacer unas vueltas, unas diligencias, y se la dejé, y mi mamá, vi la niña y me dijo, ay mami, no está llorando, mamá, ya mami te dejé de llamar, haga la vuelta que tiene que hacer. Se intensa. Entonces, imagínate, con familia cuesta un montón. ¿Cómo será con aparte? Por ejemplo, a las papás de Jesús me costó muchísimo soltarles la niña. Cuando nos separamos, que Lucía tenía 9 meses, así que me decían, ¿cómo es que queremos llevarla? Yo le decía, no, vengan, la visitan acá. Bueno, vengan, la visitan acá. Entonces, y así sucesivamente, ya que, bueno, dije, yo quiero que mi hija fuera uno de los dos con sus abuelos, con su papá, pues me va a tocar. Pero mi mamá me decía, Dani, suelte un poquito la niña, suelte un poquito la niña. Y empecé como a delegarla y ya no me cuesta tanto. No puedo decir que, ay, sí, ya, váyase. No, pero sí, ya es un poquito más fácil. Entonces, con amistades es súper difícil, con desconocidos es súper difícil. Entonces, no sé ahí cómo va soltando uno, cómo legando. Se puede lograr. Yo creo que sí es un proceso que quizás para algunos es más rápido, para otros es más lento, pero hay luz al final del túnel. Hay luz al final del túnel. Uy, Dani, ¿cómo crees que ha sido la cultura con los niños acá en Madrid? O sea, bueno, empecemos en que tú llegaste y de alguna manera ya tenías como ese acercamiento como a la maternidad, ¿no? Sí. Porque pues has estado rodeado de mujeres embarazadas. ¿Eso te daba luz de, es chévere tener hijos acá o no? ¿Es bueno, no? O sea, ¿te imaginabas teniendo un hijo acá, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Es cierto. A ver, yo siempre he querido ser mamá.
Solo que primero me enfoqué y dije, voy a hacer todo lo que pueda hacer, porque ya había salido, ya había viajado, a mí me encanta la rumba, me encantaba tomarme mis copitas fuera. Y claro, al ver cómo era la calidad de vida al tener un niño acá, he dicho, sí, es que acá sí, de cierta manera, merece la pena tener un hijo, o sea, como que te compensa en muchos aspectos. A ver, mucha gente viene con la perspectiva de que si yo tengo un hijo en España me dan los papeles. Entonces, muchas veces, a ver, sí, ¿O sí? sí se puede hacer, ¿no? La verdad sí se puede. Por ejemplo, en mi caso se hubiese podido hacer, lo que pasa es que el papá de Lucía es nicaragüense y el convenio de Nicaragua con España no permite que los hijos nacidos de nicaragüense tengan la nacionalidad española. Española. Entonces, si hubiese sido solo registrada con mi nombre, sí, con mi apellido, sí, pero con Nicaragua no. Pero si es hijos de colombianos, es que automáticamente le dan la nacionalidad al niño y te pueden dar la nacionalidad. O sea, no la de nacionalidad, sino la de... Exacto. Es más fácil para... A mi amiga le pasó. Ella vino, duró un tiempo así, como pidiendo su residencia por medio de asilo, si no estoy mal. Tuvo a Samantha, perdón, y tuvo papá, o sea, le dieron residencia antes que a mí, y yo llevaba varios años. Y yo decía, ¿cómo? Ver cómo, o sea, cómo ella vivió su embarazo, ver cómo le fue con la nena, cómo la atendieron en el parto, en el embarazo, las posibilidades de ayudas que hay, porque, o sea, bueno, al final, si tú no tienes un empleo o algo así, acá hay muchísimas ayudas que tienes que saber, no te las dan, no dan la oportunidad. Oye, mira, tienes un hijo, te va a dar esta ayuda. No, te las tienes que buscar y tienes que ver que sean óptimas para ti y demás. Pero es muy bueno, o sea, acá, o sea, la cultura es un poco complicada, porque acá, bueno, no sé, en Colombia somos muy extremadamente amables, muy cuidadosos con los niños, somos muy protectores también con los niños, de cierta manera. Aquí son un poco más liberales. Entonces aquí es como, por ejemplo, no sé, tú pariste y el mismo día te dan la alta, estás ahí en la terraza. Si estás en verano, estás ahí en la terraza con tu bebé recién nacido, con la pulsera de que salió del hospital, tomándote algo, todo el mundo ve el bebé, todo el mundo alza al bebé. Eso es muy así, es muy liberal. En cambio, en Colombia somos un poco como más protectores con los niños, ¿no? 30 días sin que nadie venga, descubra. Que no me lo mire, si tiene la regla, que no me lo mire, cositas así. Entonces, acá es un poco más liberal en ese sentido. Son un poco más, no sé si la palabra correcta sea bruscos, pero son un poco más como toscos a la hora de tratar a los niños. Es como para hablar, o sea, hablan muy así. En muchas ocasiones no son así, obviamente, pero en general sí son como muy... O es como, se cayó, levántese, o cositas así. Con las comidas, son muy liberales con las comidas. Acá no existe el llenaje, no existe el cuajo, no existen esas cosas. Los niños pueden correr a su libre albedrío, descalzos. Tienen la confianza de que los niños pueden jugar en el parque mientras yo me tomo aquí, porque pues no está ese miedo, voy a darle la seguridad. Pues la seguridad. Entonces a veces uno dice, bueno, sí, mi hijo se puede criar, o sea, puedo tener un hijo con total libertad de criarlo como yo quiera, pero también va a tener ese espacio de seguridad. Lo único es que, por ejemplo, a mí cosa que me cuesta todavía es que yo vaya por la calle y todo el mundo quiera tocar a Lucía. Me cuesta un montón. En Colombia es como un poquito, bueno, también es un poco así, Sí, ¿no? sí, le mandan la mano, la mano y es como... Pero es como que lo van alzando y así, y esta cosa y la otra, pero bueno, al final uno se va como acostumbrando o uno va poniendo O uno también va poniendo los límites. uno va poniendo los límites. Deja que él decida si quiere que te cargue. El estudio, ver, por ejemplo, yo, al tener me están dando una ayuda desde que tenía la semana 21 de embarazo hasta que Lucía cumpla los 2 años. Una ayuda que es casi la mitad de un salario. Wow. ¿Y eso es porque no estabas trabajando en ese momento o por qué? No, era porque yo llevaba ya 5 años aquí en Madrid empadronada, tenía menos de 30 años justo, y sí ganaba menos de 36.000 euros al año. Cumplía con todos los requisitos. Entonces, a mí, la que me lo dijo fue mi matrona, que es la enfermera que me llevaba el embarazo, todo el embarazo. Todo el embarazo. Y me dice, ¿tienes menos de 30? Sí. ¿Y llevas 5 años aquí? Sí. Me dice, ¿por qué no pides una ayuda? O sea, yo en ese momento no lo miraba necesario. De hecho, a ver, o sea, que lo igual que lo use otra sabía que lo necesite bueno, y así. Me decía ella, bueno, aquí es que hay muchas ayudas. Si el que no la coge es porque no quiere. Buen parte. Y me dice, ¿por qué no le Si lo necesitas. Y yo, pues venga, si no estoy recibiendo, bueno, estaba usando el paro. He dicho, bueno, pues puedo dejar de usar el paro y al final esa ayuda me viene, pues me la aprobaron y esta es la hora que todavía la sigo recibiendo, que viene súper bien. Claro. Y en Colombia, para que te den una ayuda. No, Es complicadísimo, es complicadísimo.
En Colombia, para que tu hijo pueda tener un buen estudio o una buena guardia, tienes que pagar, yo creo que más de la mitad de tu sueldo. Sí, o sea, tienes que pagar, son privadas, las Pues públicas. ya cuando empecé a ver que aquí las niñas tenían más oportunidades de estudios, que bien, la salud, que no sé qué, he dicho, bueno, en algún momento se me va a dar, yo sí quiero ser mamá. No estaba esperando el momento perfecto, como para decir, o el hombre perfecto para decir, venga, sí. O sea, muchas veces que dicen, es que tienes que coger bien al papá de tus hijos. Sí, sí, es verdad, no tienes que Sí. coger bien el papá de su hijo. Con quién paterna, con quién materna. Pero en ese momento dije, bueno, pues que se ve, Que si se se va a ve. dar, se ve, y creo que aquí se criaría bien. Mi padre está a la hora que me reprocha que la niña se está criando lejos de él, que él se está criando lejos de la niña, que quiere compartir más con la niña, que no sé qué, bueno, me venía cosas. Pero yo no me quiero salir, digo, ¿a qué me devuelvo? Yo al final ellos dicen como es que sí, o sea, como que tienen ese pensamiento de que si yo estoy aquí, la niña no va a tener buena calidad de vida y no se va a criar bien, pero si está allá, ellos me la van a poder ayudar a criar. Sí, es como si no, como si pusieran en duda también tu capacidad. Exacto, mi capacidad ¿No? maternal, entonces es como, es que aquí yo se la voy a poder cuidar, aquí se la voy a enseñar a no sé qué. Le digo, papi, es que yo no tuve una hija para que usted me la críe. Sí, Lo digo a mi mamá es un poco más respetuosa en ese sentido, pero mi papá yo le tengo que decir, es que yo la niña no te la voy a mandar para que tú me la críes, y yo no tuve hijos para que me lo críen personas ajenas. Tiene que ser un caso muy extremo para que yo diga, es que tengo que delegar mi maternidad y mi crianza, la crianza de mi hija, a mis padres o a una persona externa porque, no sé, por X motivo, porque no quiero, porque estoy cansada, porque quiero trabajar, por lo que sea. No, o sea, esa no es mi idea. Y aquí también vi la posibilidad de que podía criar a mi hija a mi manera y a mi lado. Porque en Colombia es muy difícil que una madre soltera o con pareja pueda criar a su hija y estar con su hijo o su hija todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Es que es muy complicado. Mis amigas, bueno, de la universidad no, pero mis primas, tengo primas conocidas que han tenido bebés y literal los abuelos son los que se quedan con los niños. Yo creo que de las 24 horas, 20. Porque, por ejemplo, en Bogotá, que es una ciudad muy grande, exacto. Entonces, tienes que salir desde las 6 de la mañana y llegas a las 8 de la tarde. Entonces, haz de cuenta que si el niño estudia, listo. Estudia, pero llega y ¿con quién está? ¿Con los abuelos o con el tío, con la prima, con su tanito y su perejito? El fin de semana tú quieres descansar, pero claro, tienes que dedicarle tiempo a tu hijo de calidad, porque se supone que si quieres ser bueno, un buen padre más, tú dices, bueno, va a pasar tiempo de calidad conmigo. Entonces, no puedes ni descansar porque tienes que paternar, maternar. Aprovechar ese poquito tiempo que tienes para pasar con tu hijo. En cambio aquí, durante el día. durante el día o en la saga, en realidad aquí los trabajos te permiten, y bueno, la ley española y muchas cosas, te permiten poder pasar más tiempo con tu hijo, con tu hija, y tiempo de calidad entre semanas, no solamente los fines de semana, sino en general. Eso, aquí hay atascos, sí, aquí hay atascos, pero hay mucha más facilidad de transporte en la que tú puedes decir, no me tardo 2 horas en el transporte. Tiene que ser algo muy extremo, que hay una huelga de algo. Sí, una huelga. Sí, alguna una cosa, dice pero que es muy no, puntual, sí. es muy puntual. Y tú dices, es que yo paso, veo a mi hija, la acuesto, la duermo, me despierto y la puedo alistar. Yo ahorita tengo el privilegio de levantarme, poderla alistar, desayunar con ella, llevarla a la guardería, después trabajar o hacer lo que tenga que hacer, poder ir a recogerla a la guardería, pasar tiempo con ella en la tarde, ir al parque, llevarla a comer, venir a pelear, venir a jugar, hacer muchas cosas, que es lo que yo quería. En cambio, yo no me veo, o sea, yo no creo que en Colombia lo hubiese logrado, porque para ganar lo que ya no acabo, para poder sustentar mi familia y menos siendo una madre soltera, pues, no me No, queda. no es posible. O hubiese tenido que vivir bajo el techo de mi padre. Cosa que, o sea, esta es la hora que me niego, espero que no llegue a pasar, a tener que hacerlo. O sea, no quiero un papá, que una chica, o sea, es un padre muy estricto, es un padre que no estuvo muy presente, pero siempre estuvo presente económicamente, por decirlo así. A mí nunca me faltó absolutamente nada. Pero siento que le faltó mucho tiempo conmigo paternando, entonces no quiero que mi hija pase por eso. Y crió una hija que dijo, o sea, él me decía, es que yo estoy buscando una niña, una mujer, para que sea independiente. Pues lo logro. O sea, yo no quiero que ni él, o sea, no quiero tener que vivir de nadie. Quiero poder sustentarme yo sola y puedo. Y lo estoy haciendo. Y quiero que mi hija vea eso. Entonces, aquí estoy súper contenta con eso. Mi hija se está creando espectacularmente, gracias a Dios. Y está teniendo una calidad de vida fenomenal, estupenda. O sea, ella va al parque, juega con los niños, en la guardería, o sea, me informan de absolutamente todo. Pues así quiero que lleve una vida saludable, entre comillas, de la comida y demás. Lo puedo hacer porque hay de todo. Bueno,
temita aparte, la comida. La comida, La sí. comida. Temita aparte, que extraño muchísimo en Colombia también. O sea, yo creo que si me preguntan qué es lo que más extraño en parte de mi familia, la comida. La comida, me gustaría que mi hija tuve la oportunidad de cuando tenía 6 meses viajar a Colombia. Comió de todo. O sea, comió de todo. Aproveché, le di de sal, leche de vaca recién ordeñada, le di de todo. Le di de todo. Entonces, cositas así sí me gustaría que experimentase, pero bueno, para eso también están las vacaciones. Sí, Tantas vacaciones y que ella tenga acá la oportunidad de decir en cualquier momento, escoger su personalidad y poder vivirla sin que la juzguen. Eso es otra cosa. En Colombia los niños no pueden ser niños, de cierta manera. O sea, no sé, me voy a ir al tema de un niño no puede empezar a tener su orientación sexual desde pequeño porque es totalmente juzgado. El niño no puede empezar a vestirse como se le dé la gana. Me refiero, si un niño quiere usar falda, si una niña quiere usar pantalón, si un niño le gusta el rosado, si a una niña le gustan los carritos, que no le juzguen. Aquí ese aspecto es muy, muy así, o sea, es como cada quien a su libre albedrío. Cada quien crea a sus hijos como guste. No se juzga que así, eso me gusta, ¿no? Acá son muy eso abiertos. me O encanta. sea, Me encanta, a mí eso me encanta. Aquí y los dejan ser sí, niños, aquí ¿no? los niños son niños y pueden ser niños como quieran. Pueden experimentar como quieran. Pueden, mejor dicho, o sea, ser niños al final. Sí, En cambio, sí. allí sí son niños, si son niños y están haciendo cosas de niños, en muchas ocasiones molesta. Y todo el mundo te está juzgando. Es que tu niño tal cosa. Es que tu niño tal cosa. Es que ¿por qué le pones eso? Es que ¿por qué le pones tal cosa? ¿Por qué le has de comer eso? No, dale esto, púrgalo, hazle esto. Es que aquí no. Aquí es muy raro que se metan con tu maternidad o que te estén diciendo, o que le estén diciendo a niños, ¿qué tal cosa? Oye, es que no sé qué. Qué bueno. Es muy complicado. Eso también es un punto Sí, eso es a favor, pero Y yo creo que otra de las cosas que mencionas que tomo y que también digo, es muy difícil estar lejos de la familia, pero también hay algo bonito y bueno, y es esa parte en que tenemos completa libertad de criar a nuestros hijos, ¿no? Y cambiar esas cosas que tal vez no queremos repetir. Porque hay que reconocerlos, ¿no? O sea, a veces a mi papá les cuesta, ay, es que hicimos lo mejor y, papi, claro, ustedes hicieron lo mejor por lo que tuvieron en su momento, pero yo quiero hacer las cosas diferentes y eso no tiene nada de malo. Lo estoy haciendo por el bienestar de mi hijo. Y estar acá solos de alguna manera nos ha permitido hacer eso, ¿no? Entonces eso también es bonito porque ya uno deja a un lado como eso, que hablen, que digan, que juzguen, que peleen, allá. sí, sí, sí. Y solamente uno cuando va a vacaciones, pues ya uno maneja el tema, pero pues el resto, pues uno lo hace solo y Eso es liberador. pues eso es liberador, porque yo Es también... muy liberador. Liberador porque las mamás viviendo con las familias, yo las entiendo y como tú dices, es muy duro porque es como cargar con ese peso, ¿no? De la ayuda que es muy buena, pero también es como ese peso que muchas veces lastimosamente la familia cae como en la mamá, ¿sabes? Y eso es muy duro. O sea, es que como tú lo has dicho, ser mamá es difícil y te rompe como mujer y como ser humano y te reinventas y quieres hacer las cosas diferentes, más lo de la sociedad, más lo de la familia, más lo de, por favor, Dios mío, ¿no? verdad. Entonces acá siento que hay como un descanso en eso y... Sí, se puede, por ejemplo, mi mejor amiga, ella decía que tuvo su primera hija como a los 16 años y luego tuvo a su pequeña aquí y decía que, totalmente diferente, que aquí pudo ser la mamá que ella quería ser en principio, en muchos aspectos, que claro que ella extraña mucho la ayuda de mamá y demás, pero aquí ella pudo ser, está pudiendo crear a su hija a su imagen y semejanza y a lo que ella considera bien con su pareja, o sea, como papás ellos dos. Porque allí, claro, no lo pudieron hacer porque igual también eran muy jóvenes, vivían con sus padres, entonces era lo que los papás dijesen y demás. Y acá ella dice, es que yo no cambio el haber criado a Samantha aquí, haber tenido a Samantha aquí porque es que he podido ser la mamá que he querido ser. O sea, le pudo dar el pecho hasta el tiempo que ella quiso, le pudo alimentar como ella quiso, la puede vestir como ella quiera, o sea, está pudiendo ser maternal como ella quiere. Claro, el peso de no tener una red de apoyo cercana, porque a ella sí le dio duro, porque la única amiga que tenía, por decirlo así, en ese momento era yo. Claro, en cierto momento yo no le podía ayudar ya. Me fui a vivir con mi expareja y se quedó ella ahí, tenía a su hija, pero igual eso hace falta. Pero es muy liberador uno poder decir, es que yo a mi hija la quiero criar sin dulce, ejemplo. Yo la quiero criar sin sal.
es que no quiero que mi hija use zapatos, ni calcetines, Sí. por ejemplo, no sé, Sí. que se le va a enfermar el niño y va a estar, bueno, está bien, sí, sí, sí. Es decir, es un mito muy grande en Por Colombia. ejemplo, ¿Por qué? en mi caso, mi papá es muy así, y cuando yo viajé a Colombia, me tocó mentalizarme un poco para no decir, yo sé que voy a recibir muchos juzgamientos, sé que me van a dar consejos que no estoy pidiendo, sé que me van a decir Opiniones. mil cosas, así que me traté de mentalizarme para decir, bueno, sí, vale, o sea, para que no me afecte yo, ajá, sí, vale, Sí. vale, vale. Obviamente hubiera momentos en los que me tocó decirle, mira, es que Sí, ya afecta mucho como... no te he pedido el consejo, pero muchas gracias. Opinión totalmente innecesaria. Gracias. Y así. Entonces, por ejemplo, yo a Lucía no la forcé para que caminase. En Colombia somos muy tampoco. forzadores con eso. Mm. De que tiene que caminar, no te Y le ponen el caminador. Mi ¿no? papá Como me hizo que conseguir no. un carrito de estos y la poníamos, que bueno, al final sí, que para que yo pudiera hacer cosas, que para que yo pudiera hacer no sé qué, no sé cuántas, pero si yo no quiero hacer cosas, si quiero estar con mi hija y así, entonces la poníamos en el carrito y a mí eso me saltaba el ojo y yo la dejaba en el carrito como por decía, bueno, es que solo voy a estar acá un par de días, tranquila, mira. Y después me puse a pensar si es que yo no debía haberlo hecho, pero bueno, al final ya pasó, no lo hago, o sea, ya no me mato la casa con eso. Pero hay que aprender nosotros también a hacer caso omiso de los comentarios y bueno, la crianza que quieren que tengamos nosotras, porque si no nos volvemos locas. Sí, yo creo que eso es súper difícil, porque no es solamente con la maternidad, pero es como con todo, ¿no? Es como culturalmente en Colombia estamos siempre opinando, siempre juzgando. No, no puedo decir que todos, pero sí uno siente. Crecemos con esa crecimos cultura. con esa cultura lastimosamente. Pero también es cierto lo que tú dices, como saber nosotros con esos límites, no, respetuosamente decir, oye, en verdad, muchas gracias por preocuparte, por darme tu opinión. Ya. Y al final se nos juzga un montón y se nos juzga a distancia también. Bueno, no sé, yo tenía la costumbre, tengo la costumbre todavía de compartir casi todo con mis padres. De cierto modo, he tenido que dejar de compartir ciertas cosas porque al final me estaban afectando y yo decía, pero es que, ¿será que me ponían en duda todas las cosas que yo decía que para mí son, o sea, están bien? Y después dije, no, es que nadie puede venir a juzgar mi maternidad y nadie puede hacerme dudar ni temblar de ella. Sí. Y he tenido que empezar a poner límites y a decir, venga, es que ya cuando miro que sea, mira, me ha ocupado papi, me ha ocupado mamá, me ha ocupado tío, sutanito, peranito, amigo, hasta luego, gracias, ya está. Y yo, sí, 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 porque si no, ay, o sea, no, es que es algo inllevable y yo no me imagino, ese es el día y el momento en el que yo no me imagino criando a mi hija en Colombia, de la forma que la estoy criando ahorita. Sí. O sea, claro, de pronto tengo también una conocida de Colombia que tuvo su bebé aquí, claro, ella migró sola con su pareja, éramos amigas del trabajo y nos conocimos en el trabajo y nos dimos cuenta que éramos de Granada Meta, mi madre es de Granada Meta. Y pues ahí nos dimos cuenta que vivíamos, bueno, que era de Granada porque compartíamos amistad con un chico y con un amigo y no sé qué. Y bueno, se quedó embarazada casi 8 meses después. Bueno, tuvo la bebé para esta época, hace un año. Y a los 3 meses, se volvió para Colombia. Dijo que, dijo que ya no quería criar a Luciana fuera de su familia, de su red de apoyo, que eran sus padres, sus suegros, porque al final estaba sola con su pareja acá. Y es totalmente respetable también esta situación. Sí. Y esta la hora que yo he hablado con ella de vez en cuando y veo a Luciana tan contenta y me dice, no, China, o sea, yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, que Luciana se criara cerca de los abuelos, que Luciana se criase cerca de mi familia. No me arrepiento. Y la admiro, o sea, la admiro Sí, un montón. también. Es también valiente de tomar la decisión de decir, Y luego me devuelvo. China, pues me alegra un montón que todo le esté yendo bien y que usted esté alegre y que no se arrepienta de su decisión. O sea, totalmente de admirar y totalmente respetable, que yo no me lo imagino para mí. Yo no me lo imagino para mí, pero me alegra un montón saber que a ella le está yendo también en ese sentido y que la decisión que ella tomó haya sido la correcta para ella, para la vida de ella y para la crianza de su hija. Que digo, ay, qué chévere. O sea, bacano. Chévere que le esté yendo así y que ojalá le siga yendo así, que Luciana se críe de la mejor manera. Pero yo no me miro, Sí. es que no, yo no me miro. Yo creo que cada migrante tiene su historia y en verdad no a todo el mundo le va bien en donde migra, no en donde inmigra. Y es también súper valiente decir lo que tú has dicho. Pues si no se devuelve y está completamente bien. Es donde uno esté bien. Si uno está bien, la familia, el bebé va a estar bien. Exacto. Eso sí, una cosa que me costó como implementar, interiorizar y llevarlo a cabo es de que para que mi hija esté bien, yo tengo que estar bien.
Porque si yo no estoy bien, No, ya, mi hija no ellos va a estar. ellos sienten todo. Exacto. Muchas veces que dicen es que uno se tiene que sacrificar por los hijos y además, claro que sí, yo por mi hija haría muchísimas obvio. cosas, muchísimas cosas haría por mi hija, yo no, o sea, no lo pensaría, pero me costó interiorizar que para que mi hija estuviera bien, yo tengo que estar bien, porque si yo no estoy bien, mi hija no va a estar bien. Eso de que, ay, Es que es por los hijos. sí, es que es por los hijos, es que usted no se, o sea, no sé, usted no se mata en el trabajo por su hijo, no sé qué, no sé cuántas, o sea, bueno, al final hay muchas oportunidades en este mundo que si en un trabajo no me va bien y siento que no soy feliz, siento que no le estoy dando la vida a mi hija que yo quiero darle, pues al final puedo buscar otro. Si tengo salud, perfecto. Que si yo no me cuido y estoy bien de salud, no voy a estar anímicamente bien para jugar con mi hija, para darle buenos momentos y demás. Como es esto, no es que eso no me preocupo porque mi hija coma bien. No, yo también tengo que comer bien. Porque al final si no está mi mamá, y si no me hija, atento, va esto, come. Claro, no voy a estar bien para mi hija. Por ejemplo, con mi expareja, si yo no me sentía bien con mi expareja, yo sentía que no le iba a dar a mi hija el ejemplo que yo quería para ella y que yo en su momento quise para mí. Entonces, claro, si yo estuviese en Colombia, yo no me hubiese podido separar, por ejemplo, porque eso está a la hora que está súper mal visto. O no tendría esas oportunidades para decir, venga, sí, porque al final creo que a veces la red de apoyo de cierta forma no es tan red de apoyo en ciertos momentos. Entonces, es supremamente difícil. Entonces, hay que interiorizar, estar bien para que tu hijo esté bien. No puedes darle buenas cosas a tu hijo si tú no estás bien. O sea, si tú estás mal, se nota un montón. Y por más de que tú intentes, así, ¿cómo se le diría? ¿Cómo se le dice? Superficialmente. Echarle arenita Eso. ahí, Y superficialmente hacer lo que para que tu hijo esté bien. No, eso no. Y es difícil, es muy difícil hacerlo, llevarlo a cabo. Pero se puede, sí que se puede un montón, se puede. Eso es cuestión de encontrarse con uno mismo y no perder el enfoque. Porque nosotras en la maternidad, pues yo creo, perdemos el enfoque. Sí, muchas veces. Eso, miércoles y ahora, tal cosa. O eso, nos estamos cuestionando todo el tiempo. Y yo me pierdo a veces sola y me encuentro sola. Sí, yo creo que eso es lo más bonito también de la maternidad, como que uno está en esa montaña rusa de emociones, también de procesos internos, de reencontrarse, de reinventarse, de, wow, un poco de cosas. Y también, Y aquí súper bien, o sea, yo eso miraba la crianza de mi amiga con su niña y yo decía, no, sí, yo quiero que mi hija, cuando está embarazada, se quede aquí. Sí, quiero. Y no me veo en Colombia, o sea, en Colombia veo llevando a mi hija a vacaciones. rico. Ya va del río, mamita, vaya, úntese de barro. Mi papá es ganadero, vaya, úntese de miel, vaya, sáquenle las pulgas al perro, vaya, córdete la gallina para el sancocho. Sí que lo veo, me encantaría que pudiese vivir esas cosas. Y ya lo he vivido un poco pequeñita, pero me gusta, bueno, sí, que a medida de tiempo ir viajando eso. Pero esos días. Días. Ok. Días. Dani, ¿cómo es la maternidad acá en el sentido maternity leave? O sea, la licencia de maternidad, ¿son de cuántos meses? Es como... A ver, yo cuando fui mamá, justo estaba en el paro. Ajá. Pero aquí la licencia de maternidad, ay, Dios mío, es de verdad que también es un punto a favor. Porque puedes juntar, si no estoy mal, son casi 5 semanas que te dan. 5 meses, perdón, es que 5 semanas, eso no es nada. Sí, ya. Son casi 5 meses de licencia, si no estoy mal, son 20 y tantas semanas y son casi 5 meses de maternidad, de licencia de maternidad. Y puedes juntarlo con tus vacaciones y luego puedes juntarlo la comunidad. Bueno, creo que dentro de las 5 semanas está lo de la Comunidad de Madrid. Que tienes tiempo de lactancia porque le has pecho a tu hijo, puedes juntarlo, son como 15, 20 días, puedes juntarlo. Entonces al final puedes estar de licencia 7, 8 meses, depende. Wow. Y muchas veces te dan la oportunidad desde el COVID, que de cierta forma fue fueron unas épocas súper complicadas, pero hizo que se reformara un poco la manera de trabajar. De trabajar. Entonces viene lo del teletrabajo que para muchos es agobiante, pero también permite mucho que muchas madres puedan teletrabajar y pasar más tiempo con sus hijos de cierta forma. No sé, a ver, muchas dicen es que si yo teletrabajo, mi hijo no me deja trabajar, pero como está en el cole, le viene bien estar en casa para ir organizando, haciendo cosas y está muy bien. O a veces el bebé está tan pequeñito que te dicen como, bueno, teletrabaja. Y puedes teletrabajar y maternar. Hay mujeres que lo hacen y está súper bien. En cambio, a los padres, bueno, la licencia de la lactancia, no. No. Pero sé que ellos tienen como 4 semanas
4 meses, perdón, 4 estoy con meses las semanas. La primera semana, el primer mes, que son 6 semanas, creo, son obligatorias. Que sí o sí, desde que nace el niño, el papá tiene que salir del trabajo. Salir, O sea, sí o sí, acá, obligado. Y ayudar. Se supone, tiene que paternar. Sí, paternar. Exacto. Y ya el resto, si usted quiere tomar Opcional. esos 4 meses consecutivos, lo puede hacer. Si no, lo puede Tomar en otro lado. Ay, que quiero tomarme un mes. Mi bebé nació en mayo, quiero tomarme, pues me tomo las 6 semanas, luego en diciembre quiero tomarme un mes, luego en marzo el otro mes, o me quiero tomar los 2 meses consecutivos y así. Y son remunerados total, o sea, siempre, no te descuentan absolutamente nada. En mi caso, yo estaba con el paro. Bueno, el paro es que tú has trabajado X tiempo, X años, y por cada año te dan como 3 meses de pago, de salario, mientras busco, o sea, digamos, yo trabajé 4 años, ¿no? Entonces acumulé, no sé, 3, 4, 12 meses de paro, porque trabajé 4 años y por cada año son 3. Entonces me echaron del trabajo y yo me pongo a buscar trabajo, pero mientras busco trabajo, ¿de qué vivo? Claro, de ese tiempo que yo trabajé, solicito ese paro y me van pagando mientras yo consigo trabajo. Entonces yo estaba en eso, estaba en el paro, y cuando me quedé embarazada, cuando nació la niña, me obligaron a pasar del paro a la maternidad. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que yo trabajé, También trabajé en la maternidad. me cubría la licencia de maternidad en el caso de que yo en algún momento fuese madre. Entonces yo no lo sabía. Entonces, claro, me pagaron 3 meses, 4 meses de licencia de maternidad, de lo que me correspondía en su momento por el tiempo de haber trabajado, y me pagaron más porque me pagaban según el salario que yo recibía en su momento. Entonces me pagaron más. Entonces fue un puntísimo a favor. Me encanta. O sea, yo aquí la licencia de maternidad, la verdad que muchos se quejan. Muchos, o sea, bueno, al final así tener contento a todo el mundo es muy difícil. Sí, es difícil. Pero para mí lo de la licencia de la maternidad, bueno, de paternidad, para mí está espectacular. O sea, en muchos países donde te dan 2 semanas, 3 semanas, Sí, es un poquito. como mucho un mes. O sea, a mí 2 semanas, 3 semanas me parece una grosería. O sea, me parece- Porque, o 2 meses, uy, no, eso me parece tenaz. 4 meses me parece muy poquito, que son de Ginebra. En Suiza son 4 meses. Para las mamás. Sí. Y 10 días para el papá. 10 días. Es lo que te digo, 2 semanas. 2 semanas, o sea. Pero hay otros países donde tienen 18 meses, que es esa como paternidad, como esa licencia compartida, ¿no? Es para los papás, ya se distribuyen como la quieren manejar. Eso es otra cosa. Pero bueno, 6 meses, bueno, es un rango, ¿no? Diría que me parece muy poquito. Para mí debería ser como 1 año y medio, pero bueno, está bien, ok. ¿Y de guardería te aceptan desde qué día el bebé? Te lo aceptan, creo. ¿Desde que cumpla los 4 meses? O... Algo, bueno, no te puedo decir una fecha exacta porque yo he visto bebecitos de 6 meses allí, Ok. pero no sé si reciban de antes. La verdad, esa información no, pero sí reciben bebecitos desde los 6 meses. ¿Y cómo es como el horario de la guardería? Porque acá, a mí que me da duro de la guardería, no, del horario de Madrid, es como que todo es más tarde, ¿no? Acá los desayunos son como a las 11 de la mañana, los almuerzos son como a las 3, las cenas como a las 10. Creo que en los temas de guardería, como son niños pequeños, son un poquito más, más estrictos. Por ejemplo, Lucía tiene que ir desayunada, ella entra a las 9. Pero en la guardería donde está y en la guardería donde iban mis conocidas, las bebés de mis conocidas, podían entrar desde las 7, 8, se paga un plus. Y les dan desayuno. Luego, a las 12, los nenes comen. O sea, almuerzan. Almuerzan, ok, bueno. Se echan la siesta y tú tienes la opción de recoger a tu bebé después de la comida, que es como a la 1. Pues si quieres, por ejemplo, hay mamás que están de licencia de maternidad, pero para no perder el cupo en la guardería, porque los cupos son súper peleados, los meten a la guardería desde bebés para que no pierdan el cupo. Entonces, los sacan a la 1, para que el bebé se vaya acoplando, comen, lo recogen a la 1. Y si no, hasta las 4. Normalmente el horario de salida es a las 4 de la tarde. Pero también se puede alargar. Y tienes que pagar. Tienes que pagarlo. Por ejemplo, en la guardería de Esta Lucía pagas como 2 euros por cada hora. Que no es... No. O sea, es como pagar 2.000 pesos. Wow. Un ejemplo, ¿no? Wow. Me refiero a eso. Entonces, es súper bien. Les hacen dinero. Por ejemplo, yo tuve la suerte de conseguir cupo, pero, o sea, tuve la suerte porque yo a Lucía no la quería meter en guardería. Y... ¿Cómo hiciste? Porque acá creo que es 1 año antes que tienen que... Sí, esto toca... O sea, ellos finalizan el curso, decirlo así, como en junio, porque es calendario B. Empiezan en septiembre y finalizan en junio.
y tocaba solicitar plaza como en marzo, abril, y yo me hice la boba y hablé con mi hermana, hablé con el papá de la niña y dijimos, no, pues que vamos a meter a Lucía tan chiquita a la guardería, tendría como un añito y algo, un añito y 4 meses, que la vamos a meter a la guardería tan chiquita, no, bueno, mi hermana, no, yo te ayudo, no, si el otro también, no, nos organizamos, bueno, pues al final, claro, me separé y empezaron a suceder cosas y digo, oye, la guardería sí es necesaria. Pero claro, me puse a averiguar, ya no había cupo, claro, ya era septiembre, ya había incluso empezado, me puse a averiguar, no había cupo por ningún lado, ni en las privadas. Y yo llevaba a Lucía a un parque y justo encontré 2 mamitas, interactuamos, no sé qué, me dice una, pues mira, yo voy a sacarla a mí a la guardería porque no puedo, llora mucho, no se adaptó bien, no sé qué. Pues si quieres cuando yo vaya a decir que la saco, pues tenía la misma de Lucía, tú te mientes. Y yo, listo, venga, hágale, que yo he dicho, bueno, me pido una oportunidad, hay que hacerle. Y la abuela paterna de Lucía me escribe también, justo ese día en la tarde. Oye, mira que la chica con la que trabajo va a meter al bebé en la guardería y me ha dicho que para la edad de Lucía hay un cupo. ¿No la quieres meter a la guardería? Y yo, sí. Bueno, venga, bueno, no sé como que se alinearon los planetas, todo, no sé qué. Al otro día la chica me dio el papel, la mamá de la conocida de la abuela, y me dice, rellénalo, lo llevas mañana. Vale, me voy yo, lo llevo, no sé qué, me dice la chica, la directora. ¿Cuántos años tiene? No sé qué, que bueno, que decía era alérgica, que me preguntaron, me hicieron como una preentrevista, no sé qué, era un viernes. Me dice, trae más tarde lo de la matrícula y no sé qué, y unos papeles, pero los llevé. Fuimos con el papá, nos terminaron de entrevistar, no sé qué, me dice, tráela ya, el lunes puede empezar, no sé qué. Salí llorando, y he dicho, qué suerte, y después he dicho, ay, se va a entrar a la guardería tan chiquita. Dios mío, bueno, pero bueno, al final a Lucía le encantan los niños, ella desde chiquita Pues, espera, quiere jugar, ella quiere hacer muchas cosas. Y se adaptó también, tuve la suerte de que se adaptara también, se ha adaptado súper bien al horario. Bueno, en Colombia es muy diferente. En Colombia, creo, no sé, desde Colombia, desde los 3 años, creo que es. no sé. ¿El kinder? Creo que sí, pero creo que sí hay guarderías para bebés pequeños. Sí, Ay, pero no sé, yo me acuerdo pero- de haber visto en Colombia que era como eso, desde los 3 años. Y yo me acuerdo Sí. que uno en Colombia entraba súper temprano, como tarde a las 8, 7 de la mañana, ¿no? Sí. Y el horario de acá, claro, ellos entran a las 9. Entonces, bueno, al final le da tiempo de desayunar, le da tiempo de comer bien, sale contenta, sale en un horario súper bien. Entonces digo, bueno, o sea, esto está espectacular. Y hay guarderías donde les dan merienda. En esta creo que, no es que le den merienda, pero sí están picando todo el tiempo. Entonces, esta en la que yo estoy es de la Comunidad de Madrid, porque también está la del ayuntamiento, que es la de la alcaldía del pueblo, por decirlo así. Son diferentes, son como entre públicas, concertadas. Entonces también depende. Cuando son privadas, son muchísimo más obviamente, son caras. Y aparte de caras, pues a ver, son mejores en muchos aspectos, ¿no? En aspectos de que de pronto quizás le dan más comida, más facilidades, uniforme, no sé, profesores más. A ver, no sé si más dotados, más interacciones, no sé, me imagino yo que los espacios. Ah, bueno, eso sí sé que, por ejemplo, los de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento manejan, no sé, por cada salón son como 13 niños. Y es una profe y un auxiliar. Y creo que en el ayuntamiento son como 8 niños y es una profe y un auxiliar. Y en los privados, pues son como 5. 5 niños para una profe y un auxiliar. Pero claro, pero por eso es que Vale cuesta. tanto. Pero bueno, bien, o sea, en horarios y calidad de enseñanza y más, yo estoy contentísima. Lo bueno es que tú también te puedes registrar donde tú quieras, ¿no? O te la asignan donde estés. Bueno, depende, no es que te la asignen. Lo que pasa es que, claro, nosotros aquí tenemos una zona, ¿no? Somos no sé si diríamos, ¿cómo se llama? ¿Barrios o Barrios no, sino en comunas? como comunas, por decirlo así, como comunas. Entonces, claro, de acuerdo a tu padrón donde tú vivas, la dirección de tu casa te dicen, a ti te puede corresponder esta o esta. Entonces pasa solicitud para esta o esta. Y ya la que te cojan. Que si no te aceptaron aquí, pues miran aquí. Que si no en esta, pues en esta. Y así, pero te dan las opciones. Te queda alrededor. Pero normalmente no suelen dejar los niños sin cupo. O sea, suelen como intentar abarcarlos todos. Y eso, hay que personas que sacan los niños porque no se adaptaron o por X razón y así van soltando cupos y van poniendo en lista de esquema. Pero entrar a una guardería pública es difícil. Es difícil. A mí me tocó registrarlo un año antes. Sí, para que te digan sí o no. Sí, y yo ni siquiera sabía. O sea, yo no sabía si iba
como a mandar a Gael como a la guardería, pero era por si de pronto, ¿no? Si las moscas. Digo, reservemos el cupo por si las moscas. Y como a los 6 meses me tocaba confirmar si en verdad o no. Y yo, ahí fue donde ya te empezamos a tomar como un poco más de claridad de qué íbamos a hacer, pero en Colombia, perdón, en Ginebra, allá te cobran con base, digamos, a tu salario, la guardería. Entonces es carísimo. Y eso nos hacía pensar mucho si queríamos cuándo, qué, cómo y si queríamos también una persona en la casa o no. Ya. Pero Dices, es una decisión súper difícil porque si es en base a tu salario. entonces, obvio, si tú pues tienes un salario bajo, pues va a ser acorde a tu salario. Pero pues nosotros teníamos un muy buen salario, entonces como que nos drenan el dinero, es como, y eso que es pública, y eso que es pública, donde fuera privada, eso sería carísimo, carísimo. Pero tener una persona que te ayude en casa, para que te hagas una idea, cuesta alrededor puedes encontrar una persona sin papeles, por decirlo así, en 15 francos, que eso viene siendo como 17 euros, 17, 19 euros la hora. Pero imagínate, uno necesita 9 horas más o menos. Pero eso es una persona que pues tal vez no tenga los papeles en forma o al día. Pero si quieres una persona con papeles formada, te cobra como 25, 30 la hora. Es muy costoso. Entonces, Es más costoso que tenerla en la guardería. sí. Entonces cuando tú compras, tú dices, no, pase a la guardería porque Claro. el otro me da en la cabeza. Y por eso al final decidimos la guardería. Claro. Bueno, de cierta forma mejor. Pero es una decisión súper difícil. súper difícil, Súper es difícil. difícil. Sí, el tema de meterlos a la guardería es que, bueno, cada etapa viene con sus retos, con sus dudas, con sus revueltas, porque guau. Pero bueno, siento que eso también nos ha ayudado a nosotros, como a mí, en mi caso, dado que no tengo esa red de apoyo, creo que nos ha permitido como también aligerar un poco la rutina. Yo trabajo, mi esposo trabaja, queda cerca de la casa porque también funciona alrededor de la comuna. Y como que eso nos ha permitido como ya establecer un poco más la rutina, ¿no? Porque es que al principio estando en casa es más difícil para él, para mí, que la comida, que esto, que lo otro. En la guardería, pues él tiene la comida incluida. No sé, me imagino que Lucy también. Sí, sí, me nos toca pagar. Claro, no es nada, no es un valor que tú digas, por ejemplo, yo solamente pago la inscripción y pago lo del comedor, que son como 96 euros al mes. Que al final está muy bien. Y aparte de eso, si tú quieres, yo no lo he hecho porque, a ver, de momento no lo veo necesario y no lo considero justo, pero yo puedo pedir una beca para que me cubran ese gasto. Pero, o sea, yo veo en ese momento que yo lo puedo cubrir. Pues sí, Y para que, o sea, no estoy muy de acuerdo con eso, que cuando tú tienes que quitarle a otros, o sea, sí, bueno, no sé, que en verdad, tal vez en verdad. te puede decir, decía la matrona, bueno, pero si no lo tienes por algo, sí, claro, yo entiendo, pero yo no lo necesito. Entonces, si no lo veo necesario, no lo quito. Pero si yo quisiera, pido una vez que capaz que me la dan y me pagan la mitad del comedor o el completo, entonces, Wow. imagínate. Pues una ayuda, acá hay muchos subsidios, ¿no? Muchísimos subsidios, muchísimos. A ver si bueno, en Ah, Colombia, aquí, bueno, no sé si está la cultura de los gitanos y tiene la fama de tener muchos hijos. Sí. Y el gobierno les brinda muchísimas ayudas porque aquí hay muchos subsidios y muchas ayudas. Cuando tú eres madre de muchos hijos, de más de 3, creo que ya se toma como familia numerosa. Entonces te dan 100 por cada niño, te dan el parte del alquiler, te dan el no sé qué, el no sé cuántas. Se sientes, claro, como que entre más hijos tengas o más pobre eres, más puedes vivir del gobierno, que no me parece mal. Pero, claro, muchos aprovechan esa situación. Pero hay muchísimas ayudas. No necesariamente tienes que tener documentación. O sea, no necesariamente tienes que estar legal en el país para que te brinden esa ayuda. Qué bueno. Y cosa que en Colombia es muy complicado. Muy complicado. Sí, es muy difícil tener esas ayudas o... Bueno, Eso es muy cierto. sí. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando un poco, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿tú qué le dirías a esa madre o a ese padre migrante? O sea, o a esas personas que quieren migrar también, ¿no? Con hijos. Que tengan ya hijos. Sí. Les diría que vengan, o sea, no con barreras, pero sí con decisiones en su mente y que no duden de su paternidad. O sea, que vengan con
O sea, que sus ideales no tiemblen a la hora de emigrar. O sea, para criar a sus hijos. Que mantengan sus ideales, sus objetivos de criar a sus hijos tal cual, que los mantengan, que no se fijen en los comentarios de los demás, que aprendan de la cultura sí y la introduzcan en sus hijos también, pero sin perder sus raíces, sin perder las raíces, porque también es muy importante mantener las raíces y como darle ese legado a nuestros hijos, ¿sabes? Que si, no sé, migraron y resulta que a sus hijos les está yendo mal, porque normalmente cuando uno migra con hijos, de X edad, lo que sea, al final la cultura les choca. Entonces es intentar ayudarles, mantener sus ideales, recordarles de dónde vienen, las raíces, quiénes son sus papás, qué realmente es lo que importa para que puedan criar a sus hijos de buena manera y no tengan que pasar por necesidades de quizás bullying, depresión o lo que sea. Entonces mantener sus ideales. Qué bonito porque yo también digo eso, es como mantener ese, bueno, en nuestro caso, ese corazoncito colombiano, Sí. ¿cierto? Sí, enseñarle, por ejemplo, a sus hijos, o sea, la amabilidad, la bondad. Sí. Yo creo que eso, o sea, la amabilidad y el respeto que tenemos muchísimos de los colombianos es algo que yo creo que no se compara en otros países, para nada. Porque yo a mi hija trato de inculcarle amabilidad, siempre. Trato de inculcarle valores de respeto hacia los demás. Y de que si la pueden llegar a tratar mal, porque muchas, o sea, claro, los niños se crían según la crianza de su papá, ¿no? Muchas veces nos enseñan ciertos valores. Entonces el choque cultural es grande. Porque te van a decir, papá, ¿por qué esa niña dice eso? Papá, ¿por qué ese niño me trata así? No, bueno, mira, por esto, pero recuerda que en casa, o mira, no pasa nada, vamos a hacer esto, hay que hacer esto. La gente se trata con respeto, nosotros somos tal cosa, tú aprende a compartir y cositas así, o sea, no perder esa raíz y tirar con los ideales o sea, que se mantengan ahí, que nada le haga, Que yo creo que nada, no es fácil, no es pero fácil, que puede. exacto, Fácil. que traten de mantenerlos, Si uno tiene claro por qué está acá uno, seguramente no perder lo va a el foco. lograr, no perder el foco. no perder el foco, o sea, van a haber muchos momentos y muchas situaciones en las que la cuerdita va a temblar y casi, ya yo he tenido la maleta lista para irme con mi hija, pero al final me vuelvo y me cuestiono, Daniela, ¿por qué? ¿Qué le está faltando a tu hija? ¿Qué te falta a ti? Y dice, quiero esto para mi hijo, quiero esto para mí. ¿Cómo lo puedo lograr? Vamos a intentar lograrlo y no decaer en eso, porque si no, es muy complicado. Sí, yo creo que intentarlo, pero también yo como un mensaje también que le digo a los papás y las personas que migran, es como hasta donde más puedas, Sí, ¿no? también. Por salud mental, porque yo también hay que reconocer como el caso de tu amiga que si se devolvió fue salud mental para ella y ella Exacto. está feliz, pero completamente de acuerdo contigo, intentarlo hasta donde uno más pueda. Sí, que si al final, por salud mental o por la necesidad de un bienestar familiar, ¿no? Del núcleo, hay que devolverse, se devuelve, no pasa nada. Está bien, No hay que tener vergüenza, no hay que sentirse derrotado. qué bonito. Es una desilusión, sí, es un momento, pero es que muchos lo dicen, es cuestión de tiempo. Es cuestión. Todo pasa, nada se queda eternamente. Todo es cuestión de tiempo y es que no nos vamos a quedar a como estamos hoy. No, nunca vamos a estar bien para siempre, nunca vamos a estar mal para siempre. Total. Totalmente. Yo tuve un hermano mayor que falleció y él siempre me decía, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Y yo me quedé con eso. Ya va a pasar, sí, ya va a pasar, ya va a pasar. Y las cosas pasan y todo cambia. Todo mejora. Todo se mueve. Todo se mueve, vuelve a empeorar, pero todo vuelve a mejorar, todo vuelve a cambiar y así sucesivamente. Entonces, nada, mantener sus ideales y siempre pensar en su bienestar, no perderle focus. Qué lindas palabras. Sí, ¿cómo se ha resignificado para ti la palabra hogar? ¿Qué significa para mí la Sí. palabra hogar? Eso se ha resignificado ahora con la llegada de Sí. Lucía, por ejemplo. Para mí la palabra hogar ahora es bienestar. Es estar bien en todos los aspectos. Hogar es donde tú puedes ser tú mismo y te sientes bien. Que al ser tú mismo nadie te va a juzgar, te van a apoyar siempre en las buenas y en las malas. Que si tomas una mala decisión, que si haces algo mal, ese hogar que tú tienes sea tu apoyo, sea tu bienestar, sea quien te saque del hoyo y sea quien más te ponga feliz en tus logros. Para mí eso es un hogar. Un hogar no es
estar con el papá de mi hijo o estar con la mamá de mi hijo y estar juntos. Que no falte la comida en casa y que no falte el techo. Sí, eso es muy necesario. Eso es muy necesario y es supervivencia, claro. Pero para mí en un hogar debe haber mucho amor y mucha comprensión. Si hay amor, hay un hogar. Sea una persona, sean 2, sean 3, sean 4, sean 5. Por ejemplo, en ese momento, mi hogar es mi hija, mi hermana y mi primo. Ese es mi hogar. Ese es tu hogar. Ese es mi hogar. Actualmente me siento muy plena, me siento muy tranquila, me siento bien, me siento feliz. En muchos aspectos, hay muchas cosas que efectivamente no la estoy pasando bien en ciertas cosas, pero estoy muy bien en mi hogar. Mi hija es feliz, mi hija está contenta, mi hija está bien de salud, mi hermana puede venir a casa y puede contarme lo que quiera. Puede hacer lo que quiera, me refiero a tomar las decisiones que ella considere correctas y yo voy a estar ahí para apoyarla, sea algo bueno, sea algo malo. Wow. Qué bueno. Entonces es eso, es sentirte que puedes ser tú mismo ahí. Ahí. Pues, Dani, muchísimas gracias. En Gracias a verdad, ti. fue muy bonito escucharte, escuchar tu historia, tu experiencia. Wow, me has inspirado un montón, la verdad, porque creo que en este tema de migrar para mí ha sido una montaña rusa de emociones y yo también, de hecho, hace poco estuve a punto de, no alistar la maleta, pero sí me preguntaba, yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Sabes? Porque es muy duro a veces y hemos estado en esa cuerda floja, pero acá estamos. Y creo que escucharte es muy inspirador, ¿no? Porque creo que uno lo hace con un propósito, con ganas por esos hijos. Y yo creo que esa es la razón también del podcast, de escuchar como esas historias, ¿no? Y cómo lo han logrado y admiración total. En verdad, muchas gracias. También tú estás admirando, o sea, de verdad que te agradezco un montón el espacio para poder contar un poco mi experiencia, porque al final esto es muy liberador. Sí, mucho. Es muy reconfortante escuchar otras opiniones, otras experiencias. Y a ver, que el objetivo yo considero de este podcast, o bueno, lo bonito sería que podamos tomar esas opiniones, esas experiencias para salir adelante si estamos pasando por un mal momento y para reestructurarnos y decir, venga, que sí se puede, o sea, sí, no soy la única que pasa por esto, sí, porque hay muchos tabúes, muchos tabúes, sí, pero sí crear una comunidad en la que podamos darnos apoyo y en la que podamos decir, sí, mira, es que a ella también le pasa, o esto, tal cosa, esto, y tomarlo mejor y ir haciendo de nuestra maternidad, no la mejor, pero sí una buena maternidad. Sí. La maternidad que realmente nosotros como mujeres queremos, como madres y como mujeres. Y como mujeres. Porque también no hay que olvidar de que somos mujeres. Exacto. Eso es muy cuestionable, muy cuestionable. Somos mamás, somos mujeres, somos pareja. Sí, somos muchas cosas, no sé. Y llevar muchos roles. eso todo junto es difícil, pero se puede. Pero se puede. Se puede. Nosotros podemos con muchas cosas. Podemos con bastantes cosas. Más cosas de las que yo pensaba. Yo he podido hacer cosas que jamás en la vida me había planteado. Wow. Y eso cuando estoy en los momentos más difíciles digo, wow. Yo ya pude con esto, puedo con esto otro, o sea, es que pero primero voy a llorar. Primero voy a llorar, me tomo, no sé, un café, un chocito, lo que sea, y después sigo. Cojo fuerzas, grito, hago lo que tenga que hacer, pero sigo. Wow, sí, qué bonito. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos en otro capítulo.